Muy buenas tardes, gracias enormes por venir, porque la verdad cada vez cuesta más trabajo un poquito de participación de la gente en los actos. Hoy día que todo se va en chatear y en temas de internet, y en un país donde llevan 2 meses hablándose que si Mourinho, que si Guardiola, y que si un centímetro del balón y si un centímetro de la bota y tal, nuestra cultura yo no sé dónde va a quedar, ¿no? Así que gracias a la generosidad de algunos artistas que han querido sumarse a este acto de las presencias flamencas, podemos disfrutar de un rato de conocer el flamenco en primera persona. Aquí está Fernando de la Morena con nosotros, Fran Pereira, y hoy va a tocar el turno en esta programación que también trae a gente tan importante como Eva la Hierbabuena o José Fernández Tomatito. Vamos a tener la suerte de charlar un poco con un fenómeno, un mago del compás, yo le llamo el alquimista del compás, que es Diego Carrasco, que encima se ha traído su guitarra y va a estar entrevistado por un hombre de la casa, un hombre que, bueno, es toda una autoridad en el mundo del flamenco a nivel nacional e internacional, como es Faustino Núñez. Así que a este genio del arte, del compás y del ritmo llamado Diego Carrasco y a Faustino Núñez les pido un fuerte aplauso. Gracias. Iba a decir que se me ha olvidado una cosita. Que gracias también al patrocinio de la Fundación Cruz Campo, que mi amigo Antonio Javier me la ha rogado encarecidamente y hay que reseñarlo. Diego Carrasco y Faustino. ¿Cómo me meten estos líos? ¿Cómo me meten estos líos? Nada. Diego está todo preocupado. Buenas tardes. Bueno, tengo el placer de compartir la mesa con una de las personas que yo más admiro en el flamenco, en la música y en la vida. Él me llama profe, yo le llamo maestro, porque con Diego se aprende siempre. Él es muy generoso, conmigo siempre lo ha sido desde que nos conocemos. Yo lo conozco a él mucho antes que a mí, claro. Yo le sigo a Diego desde hace mucho tiempo. Un tema que yo vivía en Austria, que es la tierra del vals, y había un número de él que decía: Pepito, tócame el vals, tócame el vals, Pepito. Y dice: sería la primera vez que yo te tocáis todo el vals. Y dice: mamá, ¿cómo puede ser que yo toque el vals? Si eso no puede ser. ¿Cómo quiere usted que yo toque el vals si eso no puede ser, ¿no? Y yo allá en Viena, escuchando aquello, pensaba: este hombre, hay que ver las cosas que hace. Ya uno se interesa por su música, ya descubre quién es realmente Diego Carrasco, ya indaga en él, ya se compra los discos, los escucha con atención y se da cuenta que está ante una figura del flamenco, de la creación flamenca, de la interpretación como guitarrista y también cantando sus temas, y después como él sabe canalizar desde el flamenco la vanguardia. En el flamenco hacer novedad es muy difícil. El flamenco es una cultura que se asienta sobre todo sobre un repertorio, vamos a llamarle clásico, que crearon en su día los grandes creadores de los cantes, y los intérpretes, los cantadores, recrean el cante. Pero cuando tú te enfrentas y quieres hacer algo nuevo y estar a la vanguardia y proponer, si tú vienes del jazz y lo aflamencas, está bien. Si tú vienes del son cubano, de la salsa, y lo aflamencas, vale. Lo difícil es, desde el flamenco, dar ese paso adelante. Desde otra música, no es que sea más fácil, sino que coger un blues y meterlo por bulerías, que lo hicieron Raimundo y Rafael, una maravilla, ¿no? Cuando hicieron aquel blues de la frontera, hombre, es un paso adelante. Pero lo difícil es que el aroma del flamenco no se pierda, que suene flamenco. Yo recuerdo a Paco de Lucía que su gran preocupación siempre era: sí, se puede avanzar mucho, pero sin perder el acento, sin perder la esencia. Y eso es lo que, en mi opinión, ha logrado siempre Diego Carrasco, que desde el flamenco ha sido un transgresor. Siempre ha querido transgredir. Si le marcaban la línea aquí, él quería ir más hacia allá.
Eso solo se puede conseguir desde el conocimiento, desde haber vivido muy dentro todo lo que es el arte flamenco. Como guitarrista, Diego, que mucha gente no lo sabe, fue un guitarrista, es un guitarrista, ¿no? Pero tuvo una época de guitarrista donde acompañó a auténticas figuras, ¿no? del cante, y también acompañó en el baile, ha trabajado con gente de todo tipo, le llaman a Diego, y generalmente se suele hablar de Diego Carrasco como, sí, tiene mucho compás, está pasado de compás. Como si eso fuera lo único que él tiene, está pasado de compás. Sí, Diego está pasado de compás. Me acuerdo de que sacó un disco que el Mario Pacheco, en paz descanse, hizo unos carteles que ponía el gurú del soniquete. El gurú del soniquete. Yo que pienso que ahora vivimos una época que vivimos la dictadura del soniquete, en mi opinión. Parece que o tienes compás o no vale. O está todo perfectamente, todo se mide por el compás. Yo creo que el flamenco, por supuesto hay que respetar el compás como en todas las músicas, pero que darle tanta importancia al contratiempo, a cerrar, hoy se cierra en el 8,5, en el 9, cuando siempre se cerró el compás de Soleá en el 10. Siempre se buscan, yo entiendo a la juventud, pero a veces parece que se cargan mucho las tintas por ahí, y Diego Carrasco, que abandera de alguna manera ese mundo del compás y de hacer el flamenco con el compás en un plano muy perceptible, mucho más que la armonía, cuando uno descubre su obra se da cuenta que no, que Diego ha sabido armonizar, ha creado incluso escuela en tonos, ha sabido componer canciones y temas musicales de una calidad espectacular, y creo que no se le ha hecho realmente justicia, ya que al quererlo llevar a ese terreno del compás, parece que es como estos que dicen, sí, la bulería de Cádiz en tono mayor, la bulería de Jerez en tono modal, en flamenco. Como si en Cádiz no se cantara en tono modal, o en Jerez no se cantara en tono mayor. No, la geografía y la música a veces, sobre todo una música artística como el flamenco, que es obra de individuos, está mucho más allá de las fronteras. Pero es verdad que Diego ha sabido recoger lo más granado de su tierra, lo ha sabido destilar, y como un alquimista ha sabido combinar los elementos que tenía a su disposición, que le proporcionaba la música moderna, y ha sabido combinarlos de tal manera que ha logrado un lenguaje no solo personal, sino también que ha creado escuela. Le ha dado ideas a mucha gente, creo yo. Recuerdo cuando sacó la seguidilla, aquella que iba rápida, cuando la seguidilla era rápida en los discos que uno escucha antiguos, como acompañan la seguidilla los antiguos, tic, tic, tom, 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 tic, tic, tom, tom, tom. Y ahí, para que la seguidilla se ha ido haciendo cada vez más lenta, ting, ting, tom, y ha cogido un tempo musical que a veces ya pues dice uno, oye, no te pares tanto, que casi es libre. Ya acabo, Diego, ya enseguida te empiezo a preguntar cositas. Pero el hecho de hacer la seguidilla y marcarla a un aire que después ya Pepe Habichuela, creo que fue, Paco en su disco Lucía ya metió la seguidilla rápida ya, y hoy ya muchos artistas meten ya la seguidilla a un aire, como lo hacía Javier Molina para acompañar a Chacón, como se hacía antes. Yo no sé por qué se ralentizó tanto. Entonces, esto lo cuento porque veo que Diego ha sabido recuperar la memoria también de lo antiguo y lo ha sabido llevar a la actualidad, que eso es una labor muy difícil. Renovar el arte es quizá lo más complicado que hay, renovarlo. Hacerlo
está bien, pero renovarlo, dar un paso adelante, es muy difícil. Y creo que Diego Carrasco lo ha conseguido. ¿Cuáles han sido sus fuentes? Pues generalmente, muchas veces él se ha inspirado incluso en canciones infantiles, ha cogido canciones infantiles, las ha traducido a su lenguaje y ha grabado números sobre canciones que conocemos todos y ha hecho verdaderas obras de arte con canciones infantiles, no por restarle importancia a la canción infantil, por favor, sino por la simplicidad que en sí tienen, cómo él ha sabido traducirlo eso a un idioma personal y suyo, ¿no? Digamos que lo aparentemente pequeño, Diego lo hace grande. Y eso es una de las cosas más difíciles en el arte. Lo normal es, bueno, digamos que Diego sabe cómo buscar en la mina la veta y saber por dónde hay que tirar, y eso te lo da, por supuesto, la experiencia. También practica lo que yo llamaría la tauromaquia flamenca, no solo por los temas que él ha dedicado a los toros y al mundo del toreo, sino por cómo él torea la música, ¿no? Diego es un auténtico torero. Él coge el compás y parece que te lo está toreando, ¿no? Y dices, ¿por dónde va a salir? Te crees que va a ir por aquí y no, te va por el otro lado. Y esa... Después yo también hablaba hace años con él de lo que yo llamaba la racantrantología, el racatrán, el trabilitrán, la trabitología, el toma que toma, que le llamábamos la tomaquetomatología. ¿Por qué? Porque es una ciencia. El toma que toma y el racatrán y el trabilitrán no son cosas sacadas de la nada, ¿no? Eso viene de la más antigua tradición española. Yo, en un estudio que hice sobre la música del siglo XVIII, me encontré ya toma que toma varias veces y el racatrán. Pero cómo él, de alguna manera, en la memoria histórica que tiene como artista, lo sabe traducir, actualizar y ponérnoslo aquí delante. Y bueno, como músico me parece excepcional su labor, como intérprete me refiero, como guitarrista, como cantador. Digamos que tiene personalidad. Cuando canta algo, Diego, se sabe que es él. Y después que todo el mundo ha llamado a Diego para hacer cosas. Todo el mundo ha querido contar con Diego Carrasco. Si hiciéramos aquí una nómina de los artistas con los que ha colaborado Diego, estaríamos delante de primerísimas figuras del flamenco, y eso es algo que no es porque sí. Y tampoco creo yo que sea porque tiene mucho compás, porque está pasado de compás y porque tiene mucho soniquete, sino porque su cabeza es muy musical y él sabe traducir y él sabe lo que cada uno puede. Yo he tenido la suerte de trabajar con Javier Barón en un espectáculo, Dime, con Manuel Soler en paz descanse, y fue para mí una experiencia bestial, ¿no? Que estos monstruos del flamenco dejen a un gallego meterse en sus cosas, pues siempre es una maravilla, y yo he aprendido muchísimo de esas experiencias. Y cómo saben ellos, me acuerdo que había una escena que yo quería que, como ellos tocan, bailan y cantan, los tres eran Juan José Amador, Manuel Soler y Diego Carrasco. Hay una escena que uno toca la guitarra, el otro el cajón, el otro cantara, pero que después se cambiara la guitarra. Entonces yo intenté organizarlo y allí no había forma, y me dice Diego, déjanos a nosotros, verá. Y empezó, y la escena montada, una obra, Dime, que se llevó 3 premios solo en la Bienal de Flamenco. Entonces, Diego, te voy a hacer unas cuestiones y tú nos cuentas, si te pareces, ¿eh? ¿Nos podías definir el soniquete? ¿Qué es el soniquete, Diego? Madre mía. Bueno, primero decir buenas tardes, por lo menos. Esto no me lo esperaba. No me esperaba de estar aquí entre los pocos y el profe. Parece que me estoy haciendo una radiografía de flamenco. Así que estoy todo atacado. Pero bueno, yo creo que es importante el principio de que el flamenco esté en la universidad. Eso gracias a personas así y a flamencólogos como nuestro gran amigo José María Castaño, como Moraito, que fue el primero que tuvo la suerte de estar y abrir este ciclo, y como los que van a venir a continuación, como el tío Fernando, el de la Morena, que lo tenemos aquí con nosotros, que es un placer que esté.
sí que yo no sé si soy el más indicado de estar aquí o no, pero sí que tengo la suerte, he tenido la suerte de nacer aquí, en esta santa tierra, una tierra que se respira por todos los cuatro costados. Flamenco, el flamenco está dentro de mi persona, dentro de mi familia, dentro de mi barrio, y yo creo que es un regalo de Dios, solamente. Y el soniquete, lo que llaman hoy los jóvenes soniquete, esa capacidad para no perderse en el compás, para estar siempre ahí dentro, aunque hagáis todas las diabluras, ¿es eso el soniquete? Bueno, yo creo que ya te comento que tener la suerte de nacer en esta santa tierra, porque aquí se respira por todos los cuatro costados, se respira un sentido del compás, no sé si es por el vino, si es por el oxígeno, si es por la tierra que lo da, pero sí, sobre todo porque tenemos grandes fuentes y grandes pilares del flamenco, y nosotros respiramos aquí en ese plan, respiramos, yo creo que un sentido del tiempo muy especial. A esto se le llama soniquete, pues sí, se le llama soniquete porque la mayoría de la gente joven que nacen, pues nacen ya con ese soniquete, lo tienen inculcado dentro, aparte de respirarlo cotidianamente. El soniquete que hay aquí en Jerez es un regalo. ¿Y crees que se puede aprender? De entrada yo creo que estamos todos en ello, porque tampoco es una química la que existe entre aprender y que te nazca. Si tú, ya te comento, si estás aquí, estás en el vientre de tu madre, ya lo estás respirando. Lo que sí hace falta es que te guste y que tú tengas esas inquietudes. Entonces sí puede llevar a hacer muchas cosas muy importantes, porque yo en principio no tenía ni idea. Mis inquietudes es la que me llevaron a muchas cosas y a ver cosas que se podían hacer. Cosas que se pueden hacer que son naturales, como lo que tú comentabas de coger un poema o una canción de niños jóvenes y hacerle su música y tratarla. Esto, gracias a Dios, también tener la suerte de estar con grandes cantadores, de tocarle a Tío el Borrico, de tocarle a Tianica la Periñaca, que eso es un regalo, pero en alto mando. ¿Y tú te sientes un renovador del flamenco? ¿Alguien que ha renovado el flamenco? O sea, ¿tú sientes que con tu música tú has ayudado a avanzar? No, yo sinceramente no quiero pecar de nada, pero tampoco hace falta de sentirse tanto ni darle tanto valor. Yo creo que cada persona tiene su misión y sobre todo es la afición que tú puedas tener y la inquietud que te puedas tener. Eso es lo que te hace hacer cosas y dentro de tu línea. Hay personas que tienen una línea y que se dedican exclusivamente a hacer una cosa como más ortodoxa. A mí eso me aburre. Yo la guitarra empecé a tocar y aprender a acompañar a grandes cantadores y luego llegó un momento que me gustaba mucho el baile y empecé a investigar dentro del baile. Luego cogí y empecé a hacer cosas más hippie, más rockeras. En fin, dentro de la música siempre me he estado moviendo en varios ámbitos y sobre todo en círculos que tengan que ver con el flamenco, pero nunca me considero revolucionario, todo lo contrario. Lo que soy un aficionado, eso sí. Pero vamos a ver, entre nosotros, que aquí no nos ve nadie, ¿tú crees que alguien se ha inspirado en tu música para hacer cosas? ¿Le ha ayudado tu música a hacer cosas? Bueno, ¿Has escuchado tú cosas tuyas? Bueno, eso que ya está viendo la barbita, que ya estoy más viejo que todas las cosas. No, hombre, me refiero a que tú escuchas tu música en música de otros, o tu acento tú crees que ha dejado un pozo en las generaciones más jóvenes. Bueno, no sería yo el más indicado en decir este tipo de cosas, porque no sé si es para bien o para mal. Lo que sí es verdad que a mí me llena de orgullo y de estímulo cuando veo a algún niño pequeñito que intenta de imitarme. Entonces eso para mí es un placer. Y mucho más cuando veo también una persona ya adulta que también comulga con las cosas que yo estoy haciendo, y sobre todo en profesionales. Yo creo que soy un músico que más que para un público muy determinado voy con compañeros, con músicos, con compañeros, que son los que con ellos quizás tenemos un diálogo mucho más directo. Eso se ha dicho, que tú eres un artista de artistas. ¿Esa es verdad? Dios te lo pague, Dios te lo pague. Creo que le gustas a los artistas, pero yo también he visto la Sala Caracol de Madrid hasta arriba de gente dando saltos escuchando tu música, ¿no? Bueno, la verdad que también es necesario, yo creo que soy una persona que estoy aquí, la música y sobre todo el flamenco hay una cosa que es muy importante, que es darle y tener
el momento que está viviendo. Para mí ahora mismo es un verdadero placer estar aquí, en esta santa casa, porque esto sí que es una santa casa, estar aquí en la universidad y hablar de flamenco. Te digo sinceramente que no soy, ni quiero ser el más indicado en estar aquí, pero sí me acuerdo de todos mis antepasados, de todas las fatigas que han pasado esos grandes pilares del flamenco, y yo lo estoy viendo aquí sentado ahora mismo con nosotros, pero sí de claro que te lo digo. Y eso sí que es importante, que el flamenco nunca esté cerrado, que el flamenco no esté encasillado ni esté enjaulado en ningún sitio. El flamenco creo y debe de estar totalmente abierto, el flamenco tiene que tener su libertad, tiene que tener su época, que es esta la que estamos viviendo. Entonces, si estamos viviendo esta época, cuanto más ampliemos el abanico, yo creo que es mucho mejor, más riqueza tiene el flamenco. Porque hay muchas connotaciones un poco contradictorias en las que se suele decir que el flamenco, cuidado, un momento, no tanto cuidado con el flamenco. El flamenco tiene un peso ya de por sí muy, muy específico y tiene un peso con mucho valor. Y lo que no podemos hacer es encerrar el flamenco debemos de abrirlo mucho más para que tenga todavía más valor. Porque cuando tú empiezas a hacer cosas y a comulgar con otra gente, sobre todo con músicos de otro calibre, como el rock, el pop o incluso el hip hop, que es lo que se está haciendo ahora más frecuente, tú estás viendo cuando las connotaciones están ahí y el respeto que se le tiene y el valor que se le da aún más todavía. Afortunadamente tenemos aquí en Jerez tenemos grandes músicos jóvenes con una dimensión eterna. Y sobre todo está Tomasito, por ejemplo, está Dieguito del Morado, que lleva una ortodoxia, pero que también está dentro de un... Está acaparando cosas que es muy importante para el flamenco. Y eso es lo que me parece interesante. En mi caso, que tú me lo dices, pues sí, yo soy una persona inquieta y lo mismo que empecé haciendo cosas con la misma inquietud, las sigo haciendo ahora con esta edad que tengo y con el conocimiento que tengo. Porque cuando la gente dice, eso no es flamenco, eso es otra cosa, pero eso no es flamenco, ¿tú qué piensas sobre un tema tuyo? Bueno, pues cada uno es libre de pensar lo que quiera. Eso no es. Lo que pasa es que si luego tú empiezas a investigar, en el caso que tú me estás comentando y que tú eres un gran musicólogo, yo estoy sorprendido con tu persona. Así de claro que te lo digo y de sencillo y con todo el cariño del mundo. Yo es que no me explico cómo tú tienes tanto tiempo para estudiar tantas cosas y para ver tantas cosas. Pero de verdad que tiene un montón de carreras, serio, y cada vez que me hablo me pone loco. Y yo digo, pues no sé si será flamenco o no será flamenco. Ahora estoy haciendo otro tipo de trabajo, un nuevo trabajo que estoy haciendo, si Dios quiere, próximo ahora hablo que soy hippie, soy un gitano hippie, y me siento orgulloso de ser hippie, pero soy flamenco. Y habla así, hippie, soy gitano hippie, siempre seré hippie. Y soy hippie, pero soy flamenco. Y hay mucha presión, Diego, ¿sientes presión, responsabilidad de lo que haces? O sea, cuando tú creas un tema, por tu carrera, tu trayectoria profesional, tienes una responsabilidad, ¿no?, de mantener un listón. ¿Sientes mucha presión o te sientes realmente libre? Bueno, tengo la gran suerte de tener una familia musical, la que no sé por qué, pero que llegamos a un acuerdo. Lo que sí es verdad, mira, cuando tú tienes una familia que es tu familia genética, la que tú tienes, que la tienes que querer porque es tu familia, pero luego hay una familia musical que eso tiene mucho valor, que tiene mucho respeto, que lo tienes que respetar muchísimo a toda la gente que comparten contigo cosas, porque en principio no puedes defraudar a nadie, al contrario. Pero en mi caso concreto me siento muy orgulloso porque cosas que voy haciendo, pues veo, a unos les gustan más y otros menos, por supuesto, pero la mayoría comulga conmigo. Entonces yo me siento muy, bueno, un regalo, como si vinieran los Reyes Magos conmigo cada vez que hago una obra de algún trabajo así. Lo siento así, pero sí que es verdad que dentro de todo esto el que se preocupa y el que estoy buscándole las vueltas y todo esto soy yo. A mí me gusta y soy una persona, creo que disciplinada a la hora de trabajar, aunque aparentemente tenga por facha y por lo que sea tengo otro concepto, pero a mí me gusta mucho el flamenco, amo el flamenco, vivo por el flamenco y respiro el flamenco. Porque el flamenco es un arte que necesita disciplina, ¿no, Diego? Muchísima disciplina, muchísima, más de lo que muchísima gente se pueden imaginar. El flamenco es vivir, acostarte con él y levantarte con él. Yo a veces me meto en casa y estoy ahí con la guitarra y me tengo que levantar porque hasta que no cojo y saco la cosa que tengo que hacer, no puedo dormir ni puedo estar tranquilo. Y esto... Es como un parto, ¿no? Es más que un parto. Yo nunca he tenido ningún niño. No, me refiero por la imagen, me acuerdo cuando hicimos Fontevejuna, Antonio Gades
él hasta el último momento era como un parto, ¿no? Y una vez que había parido su obra, no la tocaba más. ¿Tú haces eso? Sí, la verdad que, bueno, yo tengo otra cosa que creo que hacemos todos, que también va con la época. Tú haces una cosa que ya está hecha. Yo ahora cuando no tengo la manía de escuchar nada de lo que hago, si a lo mejor de casualidad o algo así algún día, si lo escucho, me da coraje, me da mucho coraje porque siempre está incómodo, siempre quiere hacer la obra perfecta y eso no es. Sí, yo creo que si el flamenco tiene algo importante, muy, muy, muy importante en mi persona, es la frescura que tiene el flamenco. Yo creo que no hay ninguna música que tenga tanta frescura como tiene el flamenco. Y eso sí que es interesante. Interesante porque en el flamenco es capaz de estar compartiendo precisamente, como lo que se suele decir, el momento real que estamos haciendo. El flamenco tiene eso. Depende del estado anímico en que te encuentres, con la gente que esté y sobre todo en el ambiente en que esté, ahí es donde te puedes romper y puedes romper a los demás. Te puedes llenar de vida y te pueden llenar de vida, eso también, por supuesto. El flamenco es lo más lindo que tiene, que es una cosa recíproca. Vamos a darnos, porque si vosotros no estáis ahí, yo no estoy aquí. Así, yo no sé dónde estaría, pero por lo menos yo no estaría aquí. Y eso sí que es lindo. Eso es lindo, porque así podemos compartir cosas. ¿Qué pasa? Que cuando estás trabajando, pues siempre estás exigiéndote y exigiéndote más. Eso es elemental, porque te intenta de superar lo que ya anteriormente ha hecho y no quiere dejar, en ningún momento no quiere dejar a tu familia en un estado de... Muchas veces cuando hago algún otro tipo de trabajo, depende de donde esté, porque a mí me gusta mucho la danza, me gusta mucho el baile, y claro, esto es muy a tener en cuenta porque siempre mis connotaciones musicales casi siempre van paralela a lo que es hacer una música para bailar. A mí me encanta cuando cojo, y ahora de hecho estoy haciendo alguna cosa con grandes figuras del flamenco, bailadores y bailadoras, que estamos montando algunas cosas, o tú lo has visto como Israel o como Javier Barón o algo así, y cuando empiezas a componer para el baile es una cosa muy especial, porque tienes que tener una capacidad de lo que se está bailando, el que está cantando, las cosas donde van metidas y sobre todo la música que es la que lleva todo ese hilo, que es lo que hace hacer grande la obra. Así que cada vez que hago alguna cosa, llevo todas mis historias, las llevo adelante así. Porque esa imagen que a veces proyectáis los flamencos, ¿no? De informalidad y de un poco de una vida un poco desastrosa, no se diferencia más que la informalidad o vida desastrosa que tiene cualquier persona, pero a la hora de crear, sois como un músico, como una disciplina, un estudio, una paciencia. Una disciplina, y tanta disciplina. De hecho, bueno, al principio como persona que todavía eres joven y todo esto, pues es lógico que tengas un poco la cabeza en el aire. Pero yo he tenido la suerte también de estar, por ejemplo, con el maestro, con el gran maestro, con Antonio Gade, y ese señor hizo conmigo una cosa especial, que fue cambiarme todo el concepto que yo tenía del mundo del flamenco. Porque nosotros aquí, cuando estás en tu tierra, todavía no hay un concepto de disciplina y de profesionalidad. Y este señor me lo inculcó, pero bien inculcado. Me dijo cómo debe de tener, dónde tiene que tener la cabeza, las horas que tiene que estudiar, cómo tiene que hacerlo. Y sobre todo me enseñó lo más grande, que es andar en un escenario, donde hablábamos y me decía que el escenario era el sagrario. Y él era totalmente ateo, pero me lo dijo así. De eso es aprender. Y claro, al cabo de los años, con la barbita que tengo, pues ya me parece a mí que La lección la tienes bien interiorizada. Oye, ¿qué tienes de cantador, Diego? yo absolutamente nada. Y entonces, ¿por qué muchos números tuyos han sido interpretados Bueno, por cantadores, ¿no? Pero, ¿por qué en tus discos siempre cantas tú tus cosas pudiendo decirle a cualquiera de los niños, de amigos, o cántame esa voz tuya tan personal, además, ¿no? Que lo decía antes, ¿no? Que uno escucha a Diego Carrasco, aunque esté cantando Hello Dolly, pues se sabe que es él desde el primer compás, ¿no? ¿Qué tienes de cantador, Diego? Bueno, en el fondo llevo un cantador frustrado dentro de mi persona, eso sí, porque si no entonces no haría cosas como las que me atrevo a hacer. Pero sí que es verdad que, bueno,
Lo voy a tener que recordar, que es gracioso. La primera vez que canté fue porque el cantador que tenía que grabar conmigo no apareció. Y entonces el productor dijo, ¿por qué no lo haces tú? Te doy, no me acuerdo dónde me dio, 20.000 duros o algo así. Digo, ¿cómo? Ahí estoy yo, venga. Y así me lo hice la primera vez. Por falta del cantador que no apareció. Pero sí lleva dentro de ti, no se puede componer si no tienes... Yo ahora mismo estoy viendo a Tito Fernando y nosotros hemos estado trabajando juntos y trabajamos juntos y yo tengo su voz de él metida y su compás lo tengo aquí metido. Y a la hora de componer o de hacer algo donde él va a estar y lo va a reflejar, yo tengo que pasar por él, paso por su persona. Eso es total. Luego la voz, pues tú sabes, ahí estamos entre Tinto y Valdepeña, una vez de una forma y otra vez de otra. Pero ahí está. Y la guitarra, Diego, porque tú has sido un guitarrista muy cotizado, ¿no? Siempre, yo estoy, no veo. Y has tocado muchos años guitarra, ¿no? Y hay vídeos por ahí Sí. con... La guitarra ya, bueno, la guitarra es tu alma, es tu arma y tu alma, las dos cosas a la vez. La guitarra, sin la guitarra yo soy incapaz de hacer nada. La guitarra es muy, no sé cómo decirla, cómo definirla, pero es muy jodida, por decirlo de alguna manera. La guitarra la tienes que tener todos los días, la tienes que acariciar todos los días, tenerla y estudiar mucho. La guitarra es muy sacrificada. Y bueno, yo no he nacido tampoco para llevarme 8 horas ni 9 horas delante de un espejo todos los días, no. Yo tuve mi época de empezar a conocer la guitarra, de estudiar, y luego de aprender a tocar para bailar, que eso sí me gustaba mucho, de aprender un poco a acompañar, y últimamente, bueno, bastante tiempo llevo que la utilizo como arma mía para componer cosas y todo esto. De hecho, ahora estoy estudiando la guitarra y estoy fatal, tengo una artrosis demasiada, me duele todos los deditos y todo, porque me tengo que llevar unas pocas de horas estudiando la guitarra. Es mi alma, la guitarra, sin mi guitarra yo soy incapaz de estar, no sé ni cómo estoy aquí sentado hablando. Cuando te enfrentas a un tema, a una hoja en blanco, Diego, ¿tú cómo haces? ¿Partes de una letra, haces la música, tienes una música y le adaptas una letra después? ¿Este mecanismo o lo haces según surja una letra que te llega y tú después compones encima? No es que Sí. nos cuentes tus armas secretas, ¿no? No, no, Pero un poco cómo es tu labor de creador, ¿no? De sí. compositor. En principio depende del trabajo que tengas que hacer. En este momento que estoy, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo para hacer una corrida de toros flamenca en Nime. Bueno, es un mano a mano de los toreros en Castela y de Javier Conde. Entonces tienes que pensar en los toreros, en los que van a torear, la forma de torear de ellos y dónde están. Claro. Entonces ese concepto lo tienes que llevar a cabo. A veces, pues, empiezas a escribir, un poco menos, con mucho respeto, porque escribir ya me cuesta mucho más trabajo. Le tengo mucho respeto, pero casi siempre empieza a hacer primero la letra y luego la música, o en casos muy contrarios, cuando estás trabajando mucho y te nace una melodía, automáticamente le pones, la viste de letra. Hay, los dos formatos se hacen, pero depende siempre de lo que vayas a hacer, para quién y con quién. Diego, nosotros sabemos que el humor es una cosa muy seria, ¿no? Partimos de eso, ¿no? Muy bien. El humor que en las últimas décadas, pues por cuestiones que no vienen al caso, en España nos hemos vuelto demasiado serios, cuando nuestro santo y seña siempre fue el humor, desde los más clásicos escritores. El humor es algo que está dentro de nuestra cultura y más de la cultura andaluza y, si me pones, más de la cultura jerezana y gaditana. El humor para ti siempre ha sido una cosa también importante a la hora de transmitirlo en tu música, ¿no? O sea, que no fueran temas serios de llorar, ¿no? Sino que tuvieran cierto aroma positivo. Bueno, yo soy una persona muy simpática. Ya lo sé, ya lo sé. No, yo creo que eso va con la persona y nosotros afortunadamente tenemos un gran concepto de la alegría, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros llevamos con orgullo en nuestra referencia es la alegría, eso es lo que comentaba antes, el oxígeno, el vino, la gracia, es muy de CAI y sobre todo también muy de aquí de Jerez. La familia, en toda la familia flamenca hay mucha gracia, tú lo sabes, y eso a mí no me parece que es para el guiso en concreto, me parece a mí que es uno de los ingredientes necesarios para tener, ¿no? Se puede hacer
Se puede hacer algo dramático, pero no tiene por qué tener la lágrima, sino se puede hacer con una picaresca de simpatía, creo. No, tú has cubierto todo el espectro. Tú tienes temas simpáticos y temas muy tristes también, ¿no? Y temas dramáticos, ¿no? Eso también te honra mucho como autor, ¿no? Y como artista. ¿Nos hablas un poquito de José Monje Cruz? Que sé que tú has tenido presente, que sé que tú has tenido una relación con él especial y además, bueno, él ha cantado cosas tuyas y bueno. Bien, bueno, hablar de José Monje Cruz me parece a mí que es un poco complejo, ¿eh? Eso sí, pero complejo porque yo he tenido la suerte de estar con él, de vivir esa época, y yo creo que la palabra de José Monje Cruz, o el nombre de José Monje Cruz, es un peso pesado dentro del mundo del flamenco, por muchas razones, porque quizá él, con toda su ortodoxia, también abrió las puertas del futuro del flamenco. No sé si me he explicado bien o creo que va por ahí. José Monje Cruz fue un peso pesado, de hecho todavía actualmente lo es. Razones, primero, genial como persona, genial, humilde como el que más, cantador por todos los cuatro costados, revolucionario y sobre todo aficionado. Yo no he visto a una persona más aficionada al mundo del flamenco que José Monje Cruz. José Monje Cruz estaba constantemente, iba a sitios y a escuchar gente, no importaba si fueran personas profesionales o si fueran aficionados, pero él iba a aprender y a escuchar y estaba súper documentado de todo, ya fuera de los cantes más antiguos hasta los cantes más modernos. Luego tenía esa peculiar voz tan preciosa, porque era un diamante su voz. A veces cuando estábamos en el estudio de grabación, ahí en Sevilla, estábamos con Jesús Bola, y estábamos dentro de la cabina, y cuando empezaba a cantar, a veces le salían dos tonalidades diferentes, le salía como un estéreo, una cosa que nos quedábamos asombrados de las facultades y de la cosa tan preciosa que tenía en su garganta. De hecho, las tenemos hasta guardadas y todo, con un respeto genial. Y yo aprendí muchísimo de él y tuve esa gran suerte, como he comentado antes, de estar a su lado y de verlo, las facultades tan grandes, la persona que yo he visto con más facultades y con más instinto de hacer algo. Parecía que no se sabía lo que estaba haciendo y te cogía y te decía, vámonos Tate, él me llamaba Tate y me decía, vámonos abajo. Se sabía todo perfectamente. La letra, la música, el tiempo, porque luego también tenía esa gran virtud, que era como sentido del compás, me parece que lo más genial que hemos tenido también en los últimos años, en todo. Y eso que no era de Jerez. Bueno, en este caso yo creo que estamos hablando de uno de los grandes pilares, y yo creo que en el fondo, cuando se habla de una persona así, te voy a dar la lata, yo creo que no existe ni raza, ni distancia, ni norte, ni sur, ni nada, porque en ese caso estamos hablando de la esencia del cante, y eso era para mí José Monje Cruz. Presente. Señor. Oye, ¿nos puedes contar algo sobre tu experiencia con el marketing, Diego? ¿Cómo te has encontrado tú a la hora de tener que llegar a una oficina y hablar con un productor que te iba a hacer un contrato y que tú tenías que... En mi vida, lo odio. Nada, ¿no? No, ese tipo de cosas sí, yo creo que son necesarias, pero para eso los principios son, como tú sabes, son todos un poco complicados, pero luego yo soy el primer sorprendido que vas pasando el tiempo y hay gente que te llaman, se preocupan de tus trabajos y todo esto, entonces eso es lindo. Y eso lo tengo que agradecer a muchísima gente que me habla, en este caso concreto de estar aquí, no me esperaba estar aquí por la radiografía, pero aquí está, pues eso te viene, te nace, creo que por tu constancia en el trabajo. Y eso lo vas superando y no tienes por qué llegar a una ventanilla ni pedir eso, lo odio. Entonces ese tipo de cosas la odio. Porque es muy difícil, ¿no?, la vida de un artista flamenco, ¿no? Yo creo que es más difícil de lo que muchísima gente se imagina. Y sobre todo en frustraciones, en no poder
hacer lo que tú quieres, en tener mucho trabajo interior y no poderlo sacar, en llevarte 20.000 horas estudiando una cosa y no tener la posibilidad de estar en un sitio. Yo sinceramente no me gusta hablar de instituciones ni nada de este tipo de cosas que lo rodean, pero yo creo que a veces te hacen mucho daño, y sobre todo a muchos artistas ya consagrados que se ven ahí hundidos, porque no hay nadie que venga y le diga, oye, mira, tú tienes este valor, y no sé si es el país o si es el problema que tenemos, es la crisis, no sé de qué se trata, pero sí que es verdad que hay grandes potencias que están ahí que no tienen trabajo, o que no tenemos trabajo, y eso te duele y a veces se te quita las ganas de hacer muchas cosas. ¿Tú crees que habrán de pasar muchos años aún antes de que se enteren de que el flamenco es la mejor música que tenemos en España? ¿O crees que aún va a tardar mucho? Bueno, no solamente en España, lo que sí es verdad que en muchísimos sitios lo están valorando mucho más que en algunas partes de aquí de España. Pero yo creo que vamos bien, que vamos despacito, pero que vamos bien. No, o sea, no hace falta tampoco verlo tan caótico, sino... No caótico, hombre. Cualquier país que tuviese un arte como el flamenco, que no te quepa la menor duda, que haría una política cultural muy diferente a la que se hace aquí. Pues la verdad que sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, o sea, los vieneses no se han sacado de la manga el concierto de Año Nuevo. Eso también ha sido el tesón del austríaco, que se ha creído el valor de la música de los Strauss y de la filarmónica, y al final lo han conseguido y han vendido Mozart y te venden las bolitas de chocolate en Salzburgo, pero han hecho una industria de su... Aquí como siempre parece que está mal visto ganar dinero con el arte. Está mal visto ganar dinero con el arte en esta tierra bendita. No, lo que sí es verdad es que nosotros aquí hay muchos cantadores y mucha gente que lo hacen fácilmente sin más nada. Y todo el mundo se cree cantador o bailador o lo que sea. Y una cosa es tener ese concepto de tu tierra que te lo da, y otra cosa es ponerte ahí arriba y hacerlo profesional. Eso es diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que las instituciones, la mayoría de la gente que están y que llevan un cargo, que tienen que tirar de las riendas estas, pues yo sinceramente que no me gusta de hablar muy mal de ellos, porque creo que todavía tienen que aprender muchísimo y poner las cosas mucho más en su sitio. Por ejemplo, ¿qué opinas de un comentario que he escuchado yo? Mientras yo dirija este conservatorio, aquí el flamenco no entra. Bueno, pues mira, estamos aquí. No, me refiero que eso se dice, y que yo, que trabajo en un conservatorio y me dedico a la cátedra del flamenco, tengo que ver todos los días a los de violín y a los de violonchelo, que yo soy violonchelista, yo vengo de esa escuela, pero que no les gusta, joder, que les repatea, ¿no? Vernos allí, y que los que tenemos más alumnos, los que mejor nos va de la cátedra de todas, en cambio para oboe de Amore hay 2 profesores de oboe, y nos ponen muchos problemas para meter una persona más en guitarra de acompañamiento al cante, ¿no? Bueno, tenemos la suerte que te tenemos a ti y a alguna más. Sí, ya, pero... Sí. Pero sí yo te voy a comentar una cosa. Yo, particularmente, yo sin el flamenco no podría vivir. Así de claro. Y creo que cuando alguien se adentra, profundiza en nuestra música y la ve de verdad, los valores, la riqueza que tiene, me parece a mí que le va a costar trabajo de vivir sin el flamenco. Así que inténtenlo, que yo sin el flamenco soy incapaz de vivir. Porque el flamenco, tú crees que hay que mimarlo, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Porque tampoco es que valga todo aquí, ¿no? Eso por supuesto. Sí que es verdad que tenemos que tener un variado grande para luego valorar las cosas. Ahí es donde está, ahí donde hay un punto de referencia que tenemos que tomar, porque tampoco todo lo que se hace, todo lo que hacemos es tan verdaderamente fuerte ni puro, en este caso. Ahí es donde está ese punto, es un punto a referir, porque aunque tú estés en esta época y estás haciendo cosas actuales, a veces no está haciendo una cosa que tenga la pureza la ética de la música que tiene que tener el flamenco, porque el flamenco tiene unos parámetros donde hay que respetarlo y donde le pasa como al mundo del toro, que hay que respetar muchísimas cosas de él para que te llegue y te guste. Primero te tiene que gustar, por supuesto, y una vez que estés en el flamenco tiene que respetar todo lo que es esa ortodoxia y todo lo que nuestros antepasados nos han dejado, ese legado hay que respetarlo.
Luego otra cosa es, como tú bien hablabas antes, entrar en un marketing, hacer cosas que se puede vivir fácilmente del flamenco, haciendo un flamenco actual, con una batería y con una guitarra eléctrica y ponerte ahí arriba y llenar un escenario, y llenar un campo de fútbol y todo ese tipo de cosas. Pero no confundir una cosa con la otra, eso sí es importante. Porque, por ejemplo, Diego, aquí, cuando un flamenco sale fuera, hemos estado hace poco tiempo en Ámsterdam, ¿no? Y cuando se ha hecho el homenaje a Fernando Terremoto y aquella fiesta final, ¿no? Con todos los artistas. A la gente de fuera, yo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, yo creo que le gusta cante, guitarra y baile. En cambio, aquí en España parece que hay que meter una batería, un bajo o un cajón para darle ese tamiz un poco moderno y no quedarnos en lo... no, es que son unos muy clásicos, muy... Sí, entramos precisamente en lo que es el marketing. Y eso son son dos cosas paralelas que se puede hacer, que se hace y se hace con dignidad. Entonces yo creo que hay mucha gente que hace cosas con mucha dignidad, que están ahí, sobre todo ahora, especialmente la mayoría de las escuelas, y sobre todo de estos grandes genios que están aquí, que estamos viendo, tiran de las riendas del flamenco, la llevan por todo el mundo. Cuando tú llegas a un país donde que no conoces a nadie y ves cómo te respetan, cómo te valoran, cómo se saben tus temas. Y tú dices, madre mía, pero si se lo saben mejor que yo, si es que yo no me lo sé y ellos se lo saben. Y cómo valoran los sitios y te preguntan, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y este corte está? Y mira lo que hace aquí. Y tú dices, joder, esto es una verdadera alegría. Algo que aquí pasa poco. Aquí pasa poco. Yo hace poco tiempo hemos estado, pobrecitos del pueblo, hemos estado ahí en Japón y hemos estado dando unos cursos y la gente cómo respira en el flamenco, cómo les habla y cómo les habla de Lebrija y dice que este es el compás de Lebrija y cómo se lo comen y cómo lo ven y cómo... Querido primo, cómo se lo comen de verdad y cómo lo respiran y cómo lo viven contigo. Y eso te enorgullece, te sientes importante. Muy, muy, muy importante. Luego viene aquí y a lo mejor la consejera no te mete en bueno, vale, pero eso es otra historia. Porque los guiris, ese término, ¿no?, que se utiliza, el flamenco le debe mucho, ¿no?, a los extranjeros, ¿no crees? Sí, es que a mí esa palabra de guiri no me hace mucha gracia. Por eso, no, bueno. vamos. El flamenco le debe mucho a los... No, he dicho la palabra porque siempre se ha hablado de... No es el flamenco de guiris, ¿no? Como perdiéndoles el respeto a los que realmente han apostado más fuerte por esta música. Porque al fin y al cabo, el que más y el que menos, en el flamenco me refiero, ha podido pagar su hipoteca con los contratos de fuera casi siempre, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, bueno, pues mejor que nadie lo sabes tú, o mejor que mucha gente, tenemos un país aquí cercano, Gales, que estamos aquí cerca, que en la época esa de Luis XV todavía, ellos fueron los primeros que dijeron que el flamenco era muy interesante. Cuando aquí todavía estábamos desterrados, vamos, por llamarlo de alguna manera. Aquí todavía el flamenco no se le daba valor. El valor que actualmente se le está dando hoy es para mí un día grande estar aquí. Y ya digo que abrir las puertas de esto, como lo ha hecho Moraito, lo ha hecho otros grandes maestros, me parece genial, porque podemos tener un contacto directo y podemos hablar y podemos expresarnos y decir muchas cosas que mucha gente ignora. Pero sí que es verdad que tenemos un país aquí cerca que nos meten goles y dicen que el flamenco es lo mejor que ellos podemos tener. Lo que han declarado el toreo patrimonio. Pues claro, sí, es que todavía vamos en muchas cosas un poco lento, no mal, pero sí lento. Porque el otro día el maestro Fosforito en Córdoba decía, este es el lugar para aprender el flamenco. Y yo me acordaba de ti cuando lo decía, me acordaba de ti, de la gente en Jerez, ¿no?, que es normal también, siempre está la idea de que el flamenco no se puede aprender, eso se lleva en la sangre. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que no el flamenco, cualquier música, eso desde que el oído está desarrollado en el vientre de nuestra madre, ahí empieza a contar. Si no, los hijos de Mozart hubieran sido unos fenómenos, ¿no? Si Mozart era como era, los hijos, imagínate cómo hubieran sido, ¿no? Entonces, eso de la sangre, ¿tú crees que cuenta tanto? O realmente, aparte de las condiciones naturales que tiene que tener un artista, un japonés dentro de 15 años
va a poder hacernos sombra algún artista. De hecho, ya hay extranjeros que están tocando muy bien la guitarra, sobre todo, ¿no? Bueno, yo en principio yo creo que son dignos de admiración por muchas razones. La primera porque nacen en un país que no tiene nada que ver con el flamenco, se mueven en un círculo que no tiene nada que ver con el flamenco. Nosotros, afortunadamente, nacemos aquí en Jerez, donde tenemos, primero nace de una familia flamenca. En mi caso concreto, pues, por parte de mi madre y por parte de mi papá, por los dos sitios, flamenco, por los cuatro costados, sin que eso ya es digno. Yo he respirado flamenco en casa en todo momento, algo que ellos no tienen. Y luego sí que es verdad también que ellos lo ven tienen una cosa que es total, porque ellos son muy Pitágoras. Ahora que está el primo por aquí, ahí está, son muy Pitágoras. Es decir, la música, en definitiva, está hecha, escrita, que es sonido y tiempo. Entonces ellos lo que se dedican es a estudiar eso. Cuando tú ves a un japonés, por ejemplo, que coge la guitarra, y es que se la come, y tú dices, madre mía, pero ¿cómo puede tener este? Te queda alucinado. ¿Qué pasa? Que su instrumento es la guitarra, pero cuando tú lo estás viendo, el esfuerzo que se pegan para poder cantar por soleá y para pegarte en los sitios donde llega tía Fernanda y no sé qué, tú dices, este hombre ya me da igual cómo lo haga, si le sale de la sangre o no le sale, o le sale con tomate o como sea, pero sí que es verdad que es digno de admiración, eso es digno de admirar. Yo lo admiro y sobre todo porque valoran muchísimo nuestra cultura, que eso es más importante todavía. ¿Y tú crees como el jazz, por ejemplo, el jazz hace 100 años, a nadie se hubiera creído que Miles Davis hubiera llamado a un blanco a acompañarle al piano, ¿no? Como hizo con Bill Evans? El jazz hoy en día, a nadie le sorprende que un grandísimo músico de jazz provenga de Helsinki, ¿no? Por supuesto. ¿Tú crees que en el flamenco va a acabar ocurriendo esto? ¿O tiene el flamenco algo tan especial que es exclusivo de esto? ¿Qué opinas de eso? Yo, vaya los líos que me mete. Yo creo que, como decía el primo Rafael Nene, mientras que existan los arcángeles morenos, todavía tenemos que aguantar un poquito. Yo creo que sí. Sinceramente que no. Ya te digo, en otro momento te digo que no existen raza ni distancia, pero sí que en este caso los arcángeles, los que revolotean por aquí, están ahí todavía y esos quejíos, así como el tío Fernando, esos quejíos de bronce, me parece a mí que es un regalo de la tierra y eso, con eso lo vamos a poder. Como en el toreo hemos tenido la suerte de tener a ese gran maestro que ha sido Rafael de Paula, pues yo creo que esas connotaciones están ahí. Espero que pase mucho tiempo y que cada vez tengamos más familia flamenca, de hecho ya la tenemos, pero gracias a Dios tenemos la suerte de tener los arcángeles morenos todavía dentro de nosotros. Bueno, ya para terminar, Diego, ¿tú crees que el público ha comprendido tu mensaje? Lo que tú has querido transmitirle, ¿tú has recibido del público el que te has sentido realizado? Del trabajo que estaba haciendo. Del trabajo que has hecho. Sí, sí, yo ya te he dicho que para mí la música es recíproca. Si yo estoy solamente en una isla así pequeñita con una palmera pegando quejillos y nadie me dice ni yo ni nada, la palmera se aburre y yo me aburro, me ahogo, seguro. Pero no, yo tengo la gran suerte de tener esa familia musical que es la que a mí me hace vivir y me hace levantarme a las 3, las 4 de la mañana, a la hora que sea, componer y hacer todo esto. Y el día que no exista esa comunicación, cojo mi guitarra y la cuelgo y me quito del medio, seguro. ¿Y ahora estás preparando ya un nuevo trabajo discográfico o vas...? Sí, en ello estoy ahora. Ya tienes todos los temas, ¿no? Por ahí andamos, todavía estamos por aquí, acabamos de salir de Semana Santa y todavía estamos por aquí. Pero vamos, lo tengo bastante adelantado y me atrevo a decir que, bueno, estoy muy feliz, pues, en principio porque es una especie de homenaje donde viene mucha gente a colaborar conmigo y gente de un prestigio importante y gente con un peso dentro de la música, pero sí que es verdad que son variopintos también, ¿eh? Lo mismo tengo la suerte de que está Manolo Sanlúcar que va a hacer algo conmigo, que está Javier Ruibal, que está David de María, o que está Paz Vega, o que está Poveda, o Sigala, gente así, fíjate qué variedad. Aquí tenemos al maestro Manolo Sanlúcar que está con nosotros.
Bueno, pues, ¿nos quieres regalar un No sé cómo estoy. algo de las trosis. sobre el...? No sé cómo estoy de las trosis, pero... Venga, va. Sí, te traigo la guitarra. No te preocupes, hombre. Déjame que me levante. Estamos los dos así. Más o menos. Oye, ¿qué tú crees que aquí estamos bien o qué? ¿Sí? Ahí. Aquí estamos en el avión. Nos vas a adelantar algo del disco, ¿no? Me dijiste que ibas a hacer algo homenaje a Jerez, ¿no? Sí. Es un tema que lo vamos a hacer conjuntamente con David de María, ¿eh? Y es un tema de un poeta de nuestra tierra, que es Pedro Rivera, la letra, y hemos estado haciendo juntos para Jerez, para la fiesta de la vendimia de Jerez. Y creo que es bonito, no sé si... Bueno. Era por septiembre, mes de la vendimia, del tiempo que vuelve, y Jerez que olía a roble, a bota, y a mosto que hierve. Y era por septiembre, y era por septiembre. Y allá en la bodega, sobre la santana de viejo Toneveguer, y las mozas pisaban la uva dorada, el pámpano verde. Era por septiembre, y era por septiembre. Y allá en la bodega, sobre la santana de viejo Toneveguer, las mozas pisaban la uva dorada, el pámpano verde. Y era por septiembre, ahí en medio de todo, ahí, igual que una diosa complaciente, su pañuelo al cuello, rosas en el pelo, delantal flamenco, llena agua celeste. Y era por septiembre, desde la vendimia del tiempo que vuelve, y Jerez que olía a roble, a bota y a mosto que hierve. Y era por septiembre, y era por septiembre. Ay, por bulería, pisa que te pisa, y el vino una silla, al olor del mol, con la brujería de la bulería. Ay, era por septiembre, desde la vendimia del tiempo que vuelve, y Jerez que olía a roble, a bota y a mosto que hierve. Y era por septiembre, y por bulería, y pisa que te pisa, y el vino una silla, y al compás del duende, con la brujería de la bulería.
Antonio, ¿verdad? Eso sí. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.